Bueno, ya estamos de regreso. Como estábamos viendo hace un momento, qué nomás podía pasar con la demanda agregada cuando se daba alguna variación, algún cambio, o sea, cuáles eran los distintos escenarios que se podían presentar con las demandas agregadas. Podíamos tener, y podíamos tener por un lado de que crezca, si la demanda agregada crece, si la demanda agregada crece, agregar compañeros, ya. Si la demanda agregada crece, lo que teníamos que iba a ocurrir era están todos. Ya. Si la demanda agregada crece, lo que iba a pasar era esto. Se desplaza hacia la derecha. Y iba a crecer en este sentido, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos que la demanda agregada está creciendo. En cambio, si la demanda agregada está decreciendo o se está contrayendo, íbamos a tener que su efecto se iba a reflejar al sentido opuesto, es decir, hacia la izquierda o hacia el origen. Entonces íbamos a tener que iba a estar representada de esta manera. Vamos a tener algo así. ¿Sí? Paralela, se desplaza paralelamente hacia la izquierda. Entonces hacia la derecha está creciendo, hacia la izquierda se está contrayendo. Y este resultado se iba a efectuar cuando nosotros tenemos variación del gasto público. Un aumento del gasto público hace que la demanda agregada crezca. Vamos a poner un aumento del gasto público, la demanda agregada crece. Entonces voy a poner acá. Gasto público, en el gasto público, voy a poner las iniciales, el gasto público aumenta. ¿Qué va a ocurrir? Que la demanda agregada va a expandirse. Le voy a poner aquí con la flechita. Cuando el gasto público aumenta, la demanda agregada va a expandirse. Lo mismo tenemos acá cuando la inversión autónoma aumenta, la demanda agregada va a crecer. Tenemos lo mismo va a ocurrir cuando aumente la cantidad de dinero, la masa monetaria aumente. Tenemos también cuando el consumo autónomo aumente. Tenemos 1, 2, 3, 4. Voy a volver a poner el gasto público. El gasto público, ¿no? Entonces, cuando tenemos 1, 2, 3, 4, 5, cuando cualquiera de estos elementos, sea la inversión autónoma, la masa monetaria, el consumo autónomo o el gasto público, cuando cualquiera de estos escenarios
cambien, cuando cualquiera de estos escenarios cambien, se desplacen hacia la derecha, vamos a tener que la demanda agregada se va a desplazar hacia la derecha, ¿no? En cambio, cuando este efecto sea negativo, es decir, se desplaza hacia la izquierda, va a ser una contracción. En cambio, cuando tenemos la variación de la tasa impositiva, cuando nos encontramos con la tasa impositiva, va a cambiar es la forma funcional. Va a ser, vamos a tener esto. Vamos a tener que puede ser así. Puede ser más inelástica o puede ser más elástica. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser más elástica? Cuando la demanda agregada, lo voy a escribir, cuando la demanda agregada, perdón, no es cuando la demanda agregada, cuando haya un incremento de la tasa impositiva, vamos a ponerle solamente la letra T, cuando la tasa impositiva aumenta. Perdón, cuando la tasa impositiva se reduzca. En cambio, va a ser más inelástica cuando la tasa impositiva aumente. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los distintos casos que se pueden presentar cuando nosotros estamos viendo las distintas políticas macroeconómicas que tenemos. Recuerden que las políticas macroeconómicas que existen son una variación, aumentar el gasto público, reducir el gasto público, aumentar, tomar medidas para que aumente la inversión agregada, la inversión autónoma, o al contrario, medidas que hagan que la inversión autónoma se reduzca. Recuerden que esto está relacionado más con la tasa de interés, la masa monetaria, es decir, la cantidad de dinero que hay en el gobierno, emisión monetaria. El gobierno puede intervenir comprando acciones, comprando bonos, emitiendo más bonos, puede también aumentando el gasto, aumentando deuda. Tenemos el consumo autónomo, decidir cambiar los niveles de consumo autónomo, cambiar obviamente el nivel de gasto público, aumentar impuestos o reducir impuestos. Entonces estos son los resultados que nosotros tenemos en este efecto. Entonces, para el trabajo de investigación que iban a hacer, tienen que explicar todos estos efectos que se dan, pero con casos relacionados a lo que se está presentando o se ha presentado en el Ecuador, en la historia republicana del Ecuador. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que citar algunos ejemplos indicando cuando ha habido un incremento en el gasto público, los efectos que ha ocasionado, cuando ha habido una reducción en el gasto público, los efectos que ha ocasionado en la demanda agregada, cuando ha habido una masa monetaria, los efectos que se han dado, cuando se ha presentado este caso, y así para cada uno de los resultados. ¿Sí? Ahora, para la duda que... Todos los dibujos. Para el caso que estaba exponiendo la variación de la tasa impositiva, lo que expuso el último grupo, el grupo de Alex Caballero. Tenemos que un aumento en la tasa impositiva va a hacer que la demanda
agregada, en lo que ya estábamos conversando, se desplace, cambie su sentido de la pendiente. ¿Por qué? Porque la tasa de impuesto es mayor. Entonces, aumenta la pendiente de la curva de demanda. ¿Qué significa que aumenta la pendiente? Se vuelve más elástica. ¿Sí? Entonces, tenemos que este es el nivel de impuestos inicial al nivel de impuesto 1, entonces cambia acá. Entonces, estos son los resultados que se da en el efecto de la tasa impositiva, que eso era lo que el día de ayer yo les estaba preguntando y lo que me indicaban es que crecía o decrecía. Entonces ya ustedes tienen a colación de que no es lo mismo decir que la demanda agregada crezca a que se contraiga o que cambie o aumente la pendiente, ¿sí? O se reduzca la pendiente. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya para continuar con clase nueva. No hay preguntas. Bueno, entonces voy a aperturar el... Estábamos viendo, terminamos de ver, era la semana 13, nos toca la semana 14. Ya. Esto nos tocaba ver, ¿no? Lo que era la oferta agregada. Alex. Y Caballero. El Caballero eres, si no me equivoco, ¿no? Sí, caballero, profe. Ya, la semana 14 es lo que nos toca ver, ¿no? Yes, correcto. Ya, entonces vamos a continuar viendo el contenido de hoy. Lo que es la oferta agregada y su determinante. La oferta agregada de corto plazo y largo plazo. Vamos a ver unas pequeñas diferencias que existen entre las dos. El objetivo de esta unidad, ya estamos en unidad 4, unidad 4.1, ya prácticamente nos quedan 2 semanas. La próxima semana, y de ella viene la semana de exámenes, ya estamos a 2 semanas de la semana de exámenes, lo que quiere decir de que la próxima semana ya son las lecciones. ¿Sí? Entonces, ya estamos por terminar todo el contenido académico. El objetivo es determinar o identificar la determinación de las variables internas y externas que influyen en el producto, tanto en el corto plazo como en el largo plazo, en la oferta agregada. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre en la oferta agregada. Recordamos primero qué es la oferta agregada. La oferta agregada es la que describe para cada nivel de precios el monto de producción que las empresas están dispuestas a ofrecer. ¿Sí? Es un mecanismo de ajuste de precios que tiene la economía. Recuerden que la oferta agregada responde a los niveles de producción que existen en la economía y a la cantidad de dinero que se encuentra presente dentro de la economía. Estos efectos se unifican y corresponden a lo que es el movimiento de la oferta agregada. En el corto plazo, la oferta agregada es horizontal. ¿Qué significa de eso? De que la oferta agregada se desplaza hacia cualquier sentido, hacia la derecha o hacia la izquierda, o sea, se modifica inmediatamente. En cambio, en el largo plazo va a ser vertical. ¿Qué significa de que va a ser vertical? De que a largo plazo los niveles de producción no se van a ver principalmente modificados, indistintamente de lo que pase con el precio. Por ejemplo, tenemos algunos tipos de consumos. Las empresas que se dedican a producir ropa van a seguir ofreciendo ropa porque a largo plazo el nivel de ropa que las personas necesitan para vestirse en promedio va a ser el mismo. Entonces,
los precios podrán seguir incrementándose, pero estos no se van a ver visto modificados. Recordemos que la función de oferta agregada tiene pendiente positiva. Entonces, en el mediano plazo, la pendiente es positiva porque las empresas están dispuestas a abastecer más productos a mayor precio. En este escenario, las empresas eligen el nivel de producción que les permite maximizar sus utilidades, teniendo en cuenta el precio del producto, los costos de los insumos, el acervo de capital. ¿A qué se refiere con el término acervo de capital? A la cantidad que tienen en reserva o el stock que tienen de capital cada una de las empresas que se encuentran en la industria. Y a la tecnología disponible de producción. Ya, entonces las familias toman las decisiones de oferta al determinar cuánto trabajo ofrecerán basándose en los niveles de salarios reales. Es decir, que las familias también, o el nivel de la oferta salarial, el nivel de la oferta también está relacionado a los niveles de salario. Es decir, va a tomarse en cuenta lo que es el nivel de salario, el nivel de capital y el nivel de tecnología existente. La curva de la oferta agregada describe, por lo tanto, esta relación. El nivel de precio determinado por la función de producción que usa el capital, trabajo y tecnología, que es esta parte que vemos acá abajo. ¿Sí? Esta es cómo se calcula la demanda agregada. ¿Qué significa esto? Que nosotros podríamos tener una ecuación en la cual vamos a tener un precio del salario, la cantidad del trabajo y la cantidad de tecnología como un factor. Entonces, por eso se forman las ecuaciones. No nos vamos a meter mucho en la parte matemática de cómo se elaboran estos cálculos porque ya no nos alcanza el tiempo, por un lado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que identificar cuando nosotros estamos hablando de la oferta agregada? Recuerden que la oferta agregada va a tener este bosquejo. Esta es la forma de la función de la oferta agregada. Esta es la oferta agregada, ¿no? Entonces, la oferta agregada, ¿de qué va a depender? De las cantidades que en conjunto todas las empresas que están dentro de una nación decidan ofrecer. ¿Y de qué va a depender esta relación de producción? Va a depender, por un lado, de los niveles de salarios. Mientras más altos sean los salarios, menor va a ser la cantidad de producción que van a querer hacer las empresas. Simplemente van a trabajar con el mínimo necesario para generar su máxima producción posible. Es decir, si ustedes tienen, por ejemplo, un puesto de vender hamburguesas, qué sé yo, entonces si ustedes ven que pagar un salario les representa a nivel real cerca de $700 mensuales, entonces ustedes dicen, no, pues $700, toda mi ganancia se me va a ir en pagando a una persona, yo solo me dedico a vender en la hamburguesa, en la carreta y no voy a contratar a nadie, porque todo lo que voy a ganar se me va a ir. Yo en la carreta me genera $800, voy a contratar a una persona y se me va a ir toda mi ganancia en pagarle a la persona. Pero si los salarios de repente fueran mucho más bajos, si baja la cantidad de que estoy dispuesto a pagar a la persona, entonces lo más seguro es que pueda aumentar la cantidad de oferta, es decir, me puedo poner otro kiosco, me puedo expandir. ¿Ya? Entonces, esto es lo que está relacionado con
la oferta monetaria, cómo responde a los niveles de salario. Cuando el salario aumenta, la cantidad ofertada va a decaer, a decaer. No es así con los niveles de capital. Mientras mayor capital tengamos, es decir, si nosotros, retomando al mismo ejemplo de las hamburguesas, si tenemos que en la economía todos poseen 2 locales, entonces lo más seguro es que todos quieran tener un local matriz y un local sucursal. Y si tiene un tercero, vas a abrir una tercera sucursal. Entonces, a eso se refiere. O si se dedica a producir alimentos, tiene más terreno, mientras más cantidad de terreno posea, lo más probable es que decida incrementar sus niveles de producción. Y asimismo, el nivel de tecnología afecta positivamente a la oferta agregada. ¿A qué se refiere cuando estamos hablando del nivel de tecnología? A la manera de cómo las empresas utilizan los procedimientos para obtener el producto final que van a comercializar o que van a vender. Entonces, tenemos que esto, cuando aumenta el nivel de tecnología, obviamente va a hacer que la oferta agregada crezca, ¿no? ¿Qué significa que crezca? Así mismo, vamos a tener que crezca, que se desplace hacia la izquierda, decrezca, que se desplace hacia la derecha. Entonces, estos son los efectos que ocurren con la oferta agregada. ¿Alguna pregunta hasta allí? No hay preguntas. Bueno, continúo. Las empresas desearán ofrecer más productos cuando el salario real sea bajo, mientras mayores sean los acervos de capital y el nivel de tecnología. Eso es un ejemplo de lo que se puede dar. El capital y la tecnología son fijos en el corto plazo. Es decir, ¿a qué nos referimos en el corto plazo? Dentro de, cuando estamos hablando de lo que es las cuentas nacionales de la nación, el corto plazo está vinculado a todos los efectos que ocurren dentro de un año. En cambio, el largo plazo está vinculado a todos los efectos que involucran 2 o más periodos. Entonces, eso, cuando estamos hablando de lo que es el contexto de las finanzas públicas, por lo que su atención se centra en el nivel de producción que se van a generar. Entonces, recuerden, corto plazo, menor a un año, largo plazo, mayor a un año. En el corto plazo, si nosotros tenemos que el capital y la tecnología no se afectan, es decir, que los niveles de capital que mantienen y la forma de cómo las empresas producen sus productos, ofrecen sus servicios, se mantiene igual. Entonces, lo que va a determinar cuál va a ser el nivel de producción a realizar es el nivel de salario. Si los niveles de salario se mantienen estables, no pasa nada, pero se aumentan, ¿qué va a ocurrir si aumentan los salarios? La cantidad de oferta agregada se va a reducir. En cambio, si estos, por el contrario, se reducen, vamos a tener que el efecto es al sentido opuesto. Entonces, estos efectos, cuando se combinan con la demanda agregada, dan inicio a modelos que vamos a conocer, vamos a estudiar en dos tipos de modelos, que es el modelo keynesiano, que ya hemos conversado un poco acerca de él, y vamos a ver también lo que es el modelo de los economistas clásicos, que indican respecto a esta relación entre estas dos formas funcionales. Por un lado, tenemos a John Maynard Keynes, quien sostiene que la pendiente es positiva de la oferta agregada, porque indica que esta relación se cumple siempre que el salario nominal sea fijo. ¿A qué nos referimos con el salario nominal?
El salario nominal es lo que nosotros recibimos en nuestra moneda local. ¿Se acuerdan que cuando nosotros conversábamos en, en economía abierta, cuál era la variable nueva que entraba en juego? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál era la variable nueva que ingresaba al juego cuando estábamos ya hablando con el resto del mundo? ¿Cuál era la diferencia? ¿Quién me puede indicar? Eric Kerry. Cuando hablábamos de una... A ver, Bueno, dime. Dime, Candelario. no, solo quería confirmar la pregunta. O sea, cuando hablábamos de una economía abierta, ¿cuál era la diferencia, no? Con la economía cerrada. ¿Cuál era la nueva novedad? ¿Se acuerdan que nosotros mencionábamos que entraba al juego una nueva variable? Ya sabemos. La YW. ¿Mandé? La YW. La YW, que son los pagos de relaciones. ¿Ya? Sí, es parte. Entraba lo que es el resto del mundo, ¿no? Ajá. Y cuando nosotros nos relacionamos con el resto del mundo, ¿cómo se hacen los pagos? ¿A través de qué se hacen los pagos? A través de dinero. Y este dinero, entre una nación y otra, cambia de nombre. Si ustedes se van a Colombia, tienen un tipo de moneda diferente al que maneja Ecuador. Si se van al Perú, tienen otro tipo de moneda diferente al que tiene Perú. Si se van a Brasil, tienen otro tipo de moneda. ¿No? Si se van a Venezuela, si se van a cada país tiene su propia moneda. Entonces, de acuerdo a la moneda que tiene cada país, vamos a nosotros a tener algo que se conoce como el tipo de cambio. Cuando estamos hablando, tenemos el tipo de cambio, es cuánto es lo que podemos relacionar una moneda por otra. Acuérdense que esto se llamaba como el elemento E, el tipo de cambio. Pero teníamos por otro lado el tipo de cambio real, que era cuánto nosotros podemos comprar en un país con una moneda y en el otro país con la misma moneda. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de precios nominales, nos estamos refiriendo a los precios que nosotros podemos comprar con moneda nacional en nuestra moneda. ¿Sí? En cambio, cuando estamos hablando de precios reales, nos estamos refiriendo a los precios que nosotros podemos comprar los bienes que nosotros podemos comprar en el exterior ya con nuestra moneda. Entonces, cuando nosotros tenemos que los precios a nivel nacional son menores que lo que son en el exterior, entonces el tipo de cambio nominal va a ser mayor. Entonces, esto es lo que John Maynard Keynes dice, bueno, en el tipo de cambio, cuando se manejan los tipos de cambios nominales, se sostiene que la pendiente dispositiva en esta relación se cumple cuando el salario nominal es fijo, que significa que no existen variaciones en lo que una persona gana con respecto a los que ganan con otros salarios en otras partes del mundo. Es decir, si aquí se genera un ingreso equivalente a un salario básico es de $100 en este país, en otro país el salario básico va a ser un equivalente también a $100, es algo similar. Entonces, ¿a qué se debe esto? Debido a que en un nivel más alto del precio se traduce a un nivel más bajo del salario. En cambio, tenemos otra postura que son de los economistas clásicos. Los economistas clásicos sostienen lo contrario. Ellos dicen, no, los salarios no responden a un nivel nominal estable, sino es que dicen que ocurre exactamente lo contrario. Los salarios reales se van a ajustar. Se supone que un salario nominal rígido e inflexible. ¿Qué indica esta postura de los economistas
clásicos que cuando los salarios, perdón, que cuando los salarios nominales son en la economía se ajustan los salarios a niveles reales, es decir, que lo que gana en otro país con respecto a la moneda del exterior es más apreciado, o sea, o tiene mayor relación a lo que se gana con respecto a la moneda nacional. Un ejemplo de esto tenemos que en el Ecuador un salario básico es de $400, pero si nos vamos al Perú, por ejemplo, el salario básico, de repente en soles, está por alrededor de un equivalente a $350. Entonces vamos a tener que en términos reales, en el Ecuador los salarios son más altos. Esto es lo que se hace referencia a lo que es la diferencia del salario real y lo que es el salario nominal. Entonces, bajo esta definición, un salario nominal puede ser rígido, puede ser inflexible. Entonces, retomando, acá tenemos la función de la demanda de la oferta agregada. Nuevamente aquí, bueno, de la oferta agregada tenemos en una visión keynesiana, dice, va a tener esta postura, ¿no? Que es lo que nosotros estamos estudiando. Por eso, cuando hablamos de las curvas ISLM, nosotros tenemos que va a tener pendiente positiva porque es lo que indica John Maynard Keynes. Ellos dicen, los precios de los salarios se ajustan a niveles nominales, al final se ajustan. Entonces, no es necesario ver la parte externa, que es lo que va a verse afectada. Mientras que para la oferta, para los economistas clásicos, dicen, no, la demanda agregada, la oferta agregada no tiene esa naturaleza. La oferta agregada tiene prácticamente una pendiente vertical, es decir, de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque los salarios a largo plazo hacen que las cantidades demandadas se mantengan constantes indistintamente de lo que pase con el precio. Porque los precios se van a ajustar a términos reales tarde o temprano. El incremento que se va a ver efectuado se va a ajustar y vamos a tener que en el largo plazo los efectos son similares. En cambio, John Maynard Keynes dice, no ocurre eso, sino que se da este efecto. Pero este efecto ahí después se llega a la conclusión de que es dentro del corto plazo. Parece que una de las debilidades que se le daba al modelo de John Maynard Keynes era que su función era, a largo plazo no era tan útil, ya que no tomaba en cuenta algunas distorsiones que se dan a través del tiempo. Entonces, ya haciendo como una síntesis de este contexto, la curva de la oferta agregada indica que es vertical. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Los niveles de precios. Entonces, este es el nivel de precio que se mantiene en un momento dado. Luego, hay un efecto que hace que los niveles de precios se incrementen. Entonces, la oferta agregada, viendo este incremento de los precios que se generan en la economía, lo que va a hacer es aumentar su nivel de oferta. Entonces se desplaza hacia arriba. Y los niveles de producción se van a mantener. Esto es lo que dicen los economistas clásicos. Es un efecto de una subida en el nivel esperado de los precios en la curva de la oferta agregada. Con una reducción en los niveles de los precios va a ocurrir el efecto contrario, se va a desplazar hacia abajo. Nuevamente, aquí ya hemos visto esta curva, ¿no? Tenemos lo que es la oferta agregada, la demanda agregada y el equilibrio que hay entre las dos funciones. En este contexto, aquí vemos básicamente lo que analizan cada uno de los dos enfoques. Un enfoque es el modelo keynesiano, la función que menciona John Maynard Keynes, la relación de las curvas, que esto ustedes ya lo van a aprender en el siguiente parcial, lo que son las funciones IS, que viene a ser la demanda, y la función LM, que viene a ser la oferta. En cambio, acá para los economistas clásicos, simplemente tenemos que la demanda
es la que se ajusta, y en cambio la oferta agregada va a mantenerse estable. Lo que va a ocurrir es que haya un shock que simplemente desplace hacia la derecha o hacia la izquierda a la oferta agregada. En cambio, para John Maynard Keynes dice, no, la oferta agregada se va a desenvolver dentro de este efecto. Y lo que puede ocurrir es un shock que desplace o la contraiga a la oferta agregada. Vemos en este caso un ejemplo de lo que ocurre una mejora tecnológica. ¿Qué significa una mejora tecnológica? De que hay un efecto positivo en la forma de cómo las empresas realizan su sistema de producción. Por ejemplo, imaginemos de que en la actualidad existe un procedimiento mecánico para elaborar vestidos o ropa en general. Entonces, en el mercado, adquirir esa ropa está dado por la función de demanda original, que está representado por QS0. QS0, esto es lo que tenemos bajo el modelo de los clásicos en el primer cuadro, el modelo de los keynesianos, el segundo cuadro. Ahora tenemos que lo que ocurre es que hay un incremento en la producción, es decir, se descubre o alguien inventa una máquina que permite elaborar más vestidos en menor tiempo y a menor costo. Entonces, para las funciones clásicas dice se va a desplazar hacia la derecha porque hay un shock positivo que beneficia a los niveles de producción. Entonces, vamos a tener que las cantidades producidas van a estimularse y va a aumentar la oferta agregada. Entonces el desplazamiento se va a dar a la derecha. Esto es principalmente en el largo plazo. La única diferencia es que muchos economistas dicen que el largo plazo es un poco relativo porque muchas veces el largo plazo suele ser un efecto tan inmediato que se da entre la población. Para que el modelo keynesiano se sostenga, debería ser el efecto ser muy lento, o sea, casi muy tenue, casi imperceptible, para que se cumpla este procedimiento. Eso es lo que manifiestan los economistas clásicos. Pero es un contraste que hace, o una crítica que hacen los economistas clásicos al modelo keynesiano. Por eso, en la línea del tiempo, primero aparece John Maynard Keynes con su modelo, y después aparecen los economistas clásicos quienes la refutan e indican que se expresa de otro comportamiento. Entonces acá ya vemos el caso general de lo que hoy, ante un aumento tecnológico en la producción. Entonces tenemos que los niveles de producción se van a aumentar, entonces va a haber un aumento en los niveles de producción, la demanda agregada se va a aumentar, entonces esta demanda agregada va a hacer de que aumenten las cantidades producidas. Entonces, como hay mayor cantidad de producidas, se van a demandar más precios, entonces esto va a hacer que en algún momento comiencen a escalar los precios, se van a ajustar y luego van a regresar a su punto inicial. Eso es lo que ustedes van a estudiar ya cuando vayan a ver las curvas ISLM. Ya se nos acaba el tiempo, nos volvemos a conectar para explicarles esta otra partecita. Nos volvemos a conectar. Es que se corte.